Bienvenidos a la asignatura de español. Hoy estudiaremos acerca de la estructura de la palabra. Los objetivos de aprendizaje son identificar el lexema y los morfemas que forman las palabras, además definir y clasificar los morfemas. Los contenidos conceptuales son la estructura de la palabra, el lexema y el morfema. Quiero que observen detenidamente las siguientes columnas de palabras. Tenemos en la primera columna camino, caminar, caminante, caminado. Observen que se repite en todas la construcción camín. A esta construcción le vamos a llamar lexema. Le hemos agregado, en el caso de la primera palabra, una terminación O. A esa terminación se le va a llamar morfema. Si observan, uniendo la primera y la segunda estructura, formamos una palabra, camino. Veamos el siguiente grupo: papel, papelera, papelería, empapelado. La constante que se repite es papel. A eso también le vamos a llamar lexema. Igual que en el ejemplo anterior, tomamos, por ejemplo, la terminación era, que es un morfema, formando la palabra papelera. Lo mismo pasa con este conjunto de palabras: mina, minas, minero, mineral. Lo que se repite es min. Es el lexema. Una terminación as para formar la palabra minas, y esa terminación es el morfema. Veamos en deshojar, hojita, hojas, deshojado. Lo que se repite es oj. Hemos agregado, tanto al principio como al final, terminaciones, como en el caso de ita, para formar hojita, y eso es un morfema. Veamos qué nos dice la definición. Hemos visto que en estos cuatro grupos de palabras existe una parte de ellas que se mantiene sin ningún cambio en su escritura y una segunda parte que sí varía. A la primera parte invariable se le llama lexema y a la parte variable se le llama morfema. ¿Qué es un lexema? Lexema es esa parte de la palabra que aporta el significado. También se le suele llamar raíz. Y el morfema es o son las partes que se agregan al lexema, ya sea para indicar género, número, persona, gramatical, tiempo, etc. Y se agrega antes o después. Si sumamos el lexema y el morfema, entonces formamos una palabra. Hay palabras que son solamente lexemas y nos sirven de base para la creación o construcción de un nuevo vocabulario. Veamos algunos ejemplos. Sal. Ese es el condimento que le agregamos a la comida para darle ese sabor. El sol que brilla, que nos da luz. El mar, la inmensidad del mar. Dios, el ser omnipotente. Pan, ese derivado de la harina que cocinado se convierte en un suculento alimento. Estas palabras solo son lexemas, pero a estas palabras nosotros les podemos agregar morfemas. A sal, por ejemplo, le agregamos el morfema ado y forma salado. A sol le agregamos el morfema iado y forma soleado. A mar le agregamos el morfema ino y forma marino. A Dios le agregamos el morfema esano y forma diocesano. Diocesano es una agrupación o una congregación religiosa. A pan le agregamos adero y se forma panadero. También existen morfemas que van unidos a los lexemas y se les llama morfemas dependientes. Veamos, este es el lexema, camín. Le agregamos el morfema O y forma la palabra camino. Este morfema va
pegado al lexema, no lo podemos escribir separado, tiene que ir unido al lexema, por lo tanto es un morfema dependiente. En cambio existen morfemas que van separados de los lexemas y ellos se les llama morfemas independientes. Veamos esta oración. La casa de madera. Hemos destacado la y de. Si observan, estas son palabras especiales que van unidas al sustantivo, casa y madera. La es un artículo y de es una preposición. Por sí solos, tanto el artículo como la preposición no aportan ningún significado. Si ustedes escuchan la palabra la, aislada, o escuchan la palabra de, en forma aislada, no significa nada. Tiene que unirse al sustantivo para tener significado. Por lo tanto, ellos son también morfemas, nada más que son morfemas independientes. Porque, a diferencia de la O que señalábamos en el ejemplo anterior, estos morfemas pueden ir escritos en forma separada del lexema o de la palabra. Es la hora de la tarea. Vamos a identificar y extraer de un artículo editorial de tu periódico favorito un listado de palabras. Van a subrayar con color azul los lexemas y con color rojo los morfemas. Luego comparte tu trabajo escolar con tus compañeros de la clase. Coméntalo y sigue aprendiendo. Hoy hemos aprendido a identificar el lexema y los morfemas que forman las palabras. Hemos también aprendido a definir y clasificar los morfemas. Los contenidos conceptuales son la estructura de la palabra, el lexema y el morfema. Muchas gracias.